¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Ustedes y nosotros hemos construido, con muchísimo esfuerzo, la historia de este espacio. Es hora de disfrutar de un programa del recuerdo. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta su programa Oigamos la Respuesta. Aquí tenemos la primera pregunta. El señor Miguel Ángel Vega Núñez, que nos llamó por teléfono desde Cartago, Costa Rica, nos dice lo siguiente. ¿A qué se debe el torbó? Es como una especie de mugre que se le hace a la papa. ¿Con qué se puede combatir? Oigamos la respuesta. El torbo es una enfermedad que se presenta en los cultivos de papa. Es causada por un hongo llamado Roselinea sp. Se presenta en tierras altas, en suelos húmedos y ricos en materia orgánica. Cuando esta enfermedad se presenta, no ataca toda la plantación. Ataca plantas aisladas, como formando parches. Las matas se marchitan y dejan de crecer. En las papas aparece una pudrición negra, generalmente cubierta por una capa de color blanco grisáceo, que es justamente el hongo. Si a las papas se les hace un corte, se pueden ver unas rayas. Desafortunadamente, para esta enfermedad no hay remedio. Lo que se recomienda son ciertas prácticas para evitar que aparezca. Se recomienda curar la semilla con un fungicida desinfectante, recoger todos los rastrojos y residuos de la cosecha. Se deben mantener los suelos bien drenados y eliminar malezas. Hacer rotación de cultivos, con cultivos como zanahoria o remolacha, entre otros. Se debe evitar sembrar cultivos que sean de la misma familia de las solanáceas. Si se va a sembrar papa, es muy importante sembrar variedades resistentes a esta enfermedad. El señor Dona López González, que nos llamó por teléfono de Sarapiquí, Costa Rica, nos dice lo siguiente. La gente de antes me cuenta que había un tren que funcionaba con leña. ¿Qué me pueden decir al respecto? Oigamos la respuesta. Vamos a contarle que la primera locomotora que existió funcionaba por medio de vapor de agua. Para que esta locomotora caminara, se usaba una caldera, que era un aparato lleno de agua que se calentaba con fuego, y para hacer el fuego se usaba carbón o leña. El calor producía una gran cantidad de vapor, y la fuerza de ese vapor hacía que la locomotora se moviera. Esa locomotora fue construida en Inglaterra en el año 1814. Hoy en día, las locomotoras de vapor ya casi no se usan porque tienen poca fuerza y velocidad, en comparación con las que trabajan con electricidad o con diésel. En Centroamérica, todavía hace unos 50 años, funcionaban locomotoras de vapor para los trenes de carga o de pasajeros, pero en la actualidad solamente se conservan unas pocas que hacen recorridos cortos como atractivo para turistas. En países como la India, estos trenes de vapor para turistas son muy conocidos. En ese país hasta conservan 6 grandes locomotoras de vapor que mantienen muy bien cuidadas y las usan en una competencia que se lleva a cabo una vez al año. También hay locomotoras de vapor que funcionan en Argentina, Colombia, España, Alemania y otros países. Hemos escuchado que en Guatemala y en El Salvador hay trenes jalados por locomotoras de vapor que hacen estos paseos, pero no hemos podido conseguir más datos. El señor Hugo Rolando García, que nos escribe desde Ciudad de Guatemala, nos dice lo siguiente.
Quisiera saber qué es bueno para evitar que las palomillas lleguen a la casa, ya que algunas veces al atardecer, al prender la luz, las palomillas llegan. Oigamos la respuesta. Como usted dice, muy a menudo, apenas prendemos la luz de la casa, aparecen muchos insectos. Lo que sucede es que las palomillas o mariposillas nocturnas y otros insectos nocturnos se ven atraídos por la luz blanca y brillante. Hay un consejo muy sencillo que se puede hacer para evitar que lleguen. Consiste en poner bombillos amarillos porque la luz amarilla no los atrae. Otra cosa que puede hacer es conseguir aceite de citronela que se usa para ahuyentar insectos. La citronela es una especie de zacate originario de Asia, del cual se extrae un aceite. El aceite de citronela se usa desde hace muchísimo tiempo en países como India, Tailandia, Vietnam y China como repelente de insectos. Lo aplican sobre la piel para evitar que piquen, por ejemplo, los zancudos, pero su olor también repele otros insectos. Con el aceite de citronela hacen velas y candelillas de incienso que sirven para aromatizar las habitaciones y repeler a los insectos. El aceite de citronela también se puede poner en un quemador especial. Los quemadores son unos pequeños recipientes de vidrio que tienen en la parte de abajo un espacio para poner una vela pequeña, de manera que al prenderla, el recipiente de encima, donde se coloca el aceite, se calienta y suelta el vapor oloroso, que ahuyenta a los insectos. El aceite de citronela lo puede conseguir en frasquitos pequeños en algunos supermercados. Esperamos que estos consejos le puedan servir. Un estimable oyente que nos escribe de Punta Arenas, Costa Rica, nos dice lo siguiente: quisiera que me comenten sobre el trabajo de una mexicana llamada Estela Barragán Huerta de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, que está haciendo unos estudios sobre la manera de combatir la contaminación ocasionada por colorantes textiles utilizando la planta Agave tequilana. Escuchemos la respuesta. La industria textil es una de tantas industrias que generan desechos que son venenosos y que contaminan el agua de ríos, lagos y lagunas donde se vierten. La mexicana Blanca Estela Barragán Huerta es una investigadora que desde hace 8 años ha venido desarrollando un experimento que tiene como propósito purificar el agua que ha sido contaminada con los residuos de tintes que se usan en la industria textil. Para esto, está usando ciertas bacterias y hongos especiales capaces de transformar dichos residuos. Lo que hace es colocar estos microorganismos en los restos de la planta que los científicos llaman agave tequilana, que se siembra en México para hacer tequila. La ventaja de esta planta es que al echarla en el agua se deshace. Es barata y muy efectiva para colocar los hongos y bacterias que se usan en estos experimentos. Según dijo la señora Barragán Huerta, algunas bacterias son capaces de eliminar la mayor parte de los colorantes tóxicos que se encuentran en el agua en 24 a 48 horas. La primera etapa de este proyecto de investigación consistió en identificar en pruebas de laboratorio los colorantes más utilizados en las industrias textiles. Ahora se trabaja en tomar muestras de residuos industriales de zonas altamente contaminadas en México, para luego aplicar esos microorganismos y comprobar sus efectos en todas las muestras. Para realizar este proyecto de investigación, Barragán cuenta con la colaboración de especialistas de universidades de España y de Colombia. Además, tiene el apoyo de profesores de la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional de México.
Un estimable oyente que nos escribe desde El Salvador nos dice lo siguiente: necesito que me ayuden con una pregunta. ¿Por qué será que cuando me cuentan una historia o algo que le ha pasado a una persona, por ejemplo, que se le ha roto el brazo y me cuentan lo que le pasó en el hospital y lo que sufrió al curarlo, a mí me da lástima y al sentir lástima me duele el estómago, me siento como que si no hubiera comido y a la vez me duele la cabeza y veo luces y casi me desmayo? Amigos, necesito saber cómo curarme y por qué me pasa esto cada vez que siento lástima. Oigamos la respuesta. Comprendemos muy bien la situación que usted nos describe. Esto le sucede generalmente a las personas que tienen muy desarrollada la inteligencia emocional y la característica que los psicólogos llaman empatía. La empatía es la habilidad de identificarse emocionalmente con los sentimientos y el estado de ánimo de otra persona, o como dicen corrientemente, de ponerse en los zapatos del otro. En realidad, tener empatía es algo positivo y revela que usted es una persona de nobles sentimientos. Sin embargo, cuando esta sensibilidad va más allá de lo normal, pierde su objetivo porque entonces no sirve para ayudar y más bien se convierte en una fuente de sufrimiento para uno mismo, pues todos los males ajenos se contagian. Nuestro consejo es que trate de enfocar su manera de ser como un don. Sin embargo, a veces es necesario aprender a no preocuparse tanto por los demás, por lo menos no hasta el punto de que nos afecte. Porque como dicen por ahí, para poder ayudar a los demás, primero uno tiene que estar bien. Vamos a decirle que si usted siente que esta situación le está robando la paz y tranquilidad, sería aconsejable que vaya donde un psicólogo, porque él le puede ayudar a comprender cuál es la razón de que usted se preocupe excesivamente por el dolor de los demás. El señor Alberto Cordero, que nos escribe de Cartago, Costa Rica, nos dice lo siguiente: ¿en cuál país se venden más discos y libros? Oigamos la respuesta. Las principales compañías de la industria de libros y discos se encuentran en países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, España y Australia, en donde se registran por año numerosas ventas de esos productos. También en países como China e India se venden millones de discos y libros cada año, por ser países con una población muy grande, aunque en estos países no haya tantas compañías como en los que mencionamos anteriormente. Es muy difícil obtener datos exactos sobre la cantidad de libros o discos que se venden en cada país. Una de las razones es que muchas de las ventas actuales de estos productos se realizan por Internet, a través de grandes compañías internacionales que tienen sus oficinas en distintos lugares del mundo y no en un solo país. Por otra parte, la piratería de libros y discos ha generado una industria de comercio ilegal, que ha disminuido la cantidad de ventas formales de estos productos en todo el mundo. Mucha gente ya no compra libros de papel ni discos, sino que los lee o escucha en su computadora. He oído decir que el yigüirro cuando canta es que está marcando el territorio donde tiene sus polluelos. Entonces, ¿por qué yo oigo que cantan en un árbol y después cantan en otro árbol? ¿Cuánto es el radio de territorio que marcan los yigüirros? Esta pregunta nos la envía un estimable oyente que nos llamó por teléfono de Desamparados, Costa Rica. Oigamos la respuesta. El yigüirro o mirlo pardo, como también se le llama,
Empieza a cantar poco antes y durante la época de cría. Se escucha en nuestras tierras a finales de marzo y principalmente en abril. El que canta es el macho. Canta como parte del cortejo para atraer a las hembras. También canta para reclamar o marcar el territorio que siente que le pertenece. Y canta cuando está anidando para defender a sus crías. Según parece, los yigüirros solo defienden las cercanías del nido. No defienden territorios grandes. A veces se les puede ver atacar en grupos a las piapias y a las ardillas que se atreven a acercarse al nido. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.